Creo que una vez juntos revisamos el documento sobre el rosario. Hicimos una pausa y revisamos. Lo que tienen enfrente es una exhortación apostólica. El Vaticano, la Iglesia, el magisterio. Magisterio son las enseñanzas de la Iglesia. Son muy amplios. Los papas escriben en diferente forma según las características del documento. Puede ser una encíclica, puede ser una exhortación apostólica, puede ser un bulus mutuo, puede ser dependiendo de la intención y las características del documento, si es una regla, una norma, si es como la encíclica, que es una enseñanza. La exhortación apostólica es, como su nombre lo dice, algo que pretende motivarnos a la acción apostólica y el fundamento para ello. En este caso, Pablo VI, San Pablo VI, Pablo VI, ahorita les digo en qué año, no me fijé del año. En el junto a San Pedro el día 2 de febrero del año 1974, le dio a la iglesia esta exhortación apostólica sobre el culto de la Virgen María. Entonces, para mí es importante que además de que nos vamos enriqueciendo con un fundamento teológico mariano, es importante para mí familiarizarlos a ustedes en los documentos que la iglesia va proviendo, el magisterio va proviendo a la iglesia. Todos estos documentos creo que ustedes tienen las glorias de María, creo que ustedes tienen ya el documento, la falsa devociones, la verdadera devoción a la Virgen María. Creo que les mandé, y si no, dígame el del rosario, se los voy a mandar. Quien pueda en la computadora tener un archivo, háganlo. Quien pueda en su teléfono guardar estos documentos, háganlo. Quien pueda imprimirlos, van a ser un libro. Mi siguiente paso con ustedes, en virtud que ya tenemos 3 años y empezamos con un libro muy popular, es que a través de estos ejercicios ustedes se están familiarizando con el lenguaje, se están familiarizando con las Biblias, se están familiarizando con los términos, entonces, eh, voy a poner un documento sencillo. El libro que viene, que pensé, es sobre el Papa Francisco. ¿Por qué? Porque es un documento de nuestro pontificado actual. Es la inspiración mariana, la teología mariana de Papa Francisco. San Juan Pablo II, pues profundamente mariano también, tenemos mucho de él. Pero es que los voy a ir acercando a fundamentos más sólidos. No quiere decir que lo que hemos visto no es sólido, quiere decir que voy metiéndolos un poco al campo teológico, desde el punto de vista lenguaje, términos. A veces no leemos la iglesia porque temo no entender como las Sagradas Escrituras. No leo porque no le entiendo. Pero en realidad, al menos, Papa Francisco escribe muy sencillo. Es difícil leer, por ejemplo, una Santa Teresa de Ávila por la forma, el castellano que usa. San Agustín menos. Santa Teresa en El Castillo Interior a mí me costó trabajo leer, pero ustedes van entendiendo más y trayendo a su léxico la terminología. Entonces, amar a Cristo es amar a la iglesia. ¿Cómo conozco a la iglesia? Por lo que la iglesia escribe. ¿Cómo conozco la iglesia? Por lo que la iglesia me da. Los templos, los sacramentos, las bendiciones,
es camino de santidad. Y a veces amamos mucho a la Madre, hablamos mucho de San José, ¿y la Iglesia qué? Y la Iglesia siempre es actual. La base es la misma, pero va interpretándola a través de los signos y las realidades actuales. ¿Cómo responde la Iglesia a esto? ¿Cómo responde la Iglesia a otro? Recuerden que mi cabeza tiene presente que ustedes son misioneros y que de una o de otra manera, además de estar con nosotros, que espero que sea siempre un recurso para ti, yo creo que tú eres mi misionero, nuestro misionero, no de propiedad, de cariño, el misionero de Cristo, ahí sí de pertenencia, en donde quiera que estés. Martita Ochoa en México, en su parroquia, Olguita en Dallas, Chayito en Nixon, Liz en San Antonio. Y que quiero, mi deseo, mi anhelo, mi oración para ustedes es que hagan un servicio, una misión, un apostolado, un ministerio que marque la diferencia de lo que vemos a nuestro alrededor. No es para juzgar, no es para juzgar. Así que la mejor manera es una sólida formación, porque el día de mañana, como nuestro querido Víctor, que ya es catequista, tiene los recursos para decir, me preguntan esto, no tengo que hablarle a Gloria. Yo sé que voy a ir a las Sagradas Escrituras, que voy a ir al catecismo, que hay quizás un documento que habla al respecto. Yo sé que hay una teología mariana, yo sé que están las Sagradas Escrituras y les permite a ustedes, en donde quiera que están, saber prepararse y responder a las realidades que se les presenten. Este es el punto. No pretendo que te aprendan los documentos, que siembre en ti raíces, que te inspire en tu acción, que te dé recursos y que te dé solidez. La formación va a profundizar las raíces. Bueno, pues un documento muy importante es el Sacrosanctum Concilium, todo lo que tiene que ver con liturgia, sacramentos, etcétera. Esa es una constitución, pero otro eh, son los documentos que existen sobre temas prioritarios como es teología mariana, y yo buscaría algo más sobre San José. Dice, desde que fuimos elegidos a la cátedra de Pedro, hemos puesto constante cuidado en el culto mariano, no solo con el deseo de interpretar el sentir de la iglesia, nuestro impulso personal, sino porque tal culto como es sabido encaja como parte nobilísima en el contexto de aquel culto sagrado donde confluyen el culmen de la sabiduría y el vértice de la religión, y que por lo mismo constituye un deber primario del pueblo de Dios. Pensando precisamente en este deber primario, noten, deber primario, ¿no? Pensando en este deber primario, nos hemos favorecido y alentado la gran obra de la reforma litúrgica promovida por Concilio Vaticano II, y ocurrió ciertamente no sin un particular designio de la providencia divina, que el primer documento conciliar aprobado y firmado en el Espíritu Santo por nos, junto con los padres conciliares, fue la Constitución Sacrosanctum Concilium, cuyo propósito era restaurar e incrementar, esto es lo que le digo, la liturgia y hacer más provechosa la participación de los fieles en los sagrados misterios. Miren, tu formación te hace ofrecer una participación más provechosa. Valdrá la pena en algún momento leer Sacrosanctum Concilium. Desde entonces, siguiendo las directrices conciliares,
Muchos actos de nuestro pontificado han tenido como finalidad el perfeccionamiento del culto, ¿no? Como lo demuestra el hecho de haber promulgado durante estos últimos años numerosos libros del rito romano, restaurados según los principios y las normas del Concilio Vaticano. Por todo ello, damos las más sentidas gracias al Señor, dador de todo bien, y quedamos reconocidos a las conferencias episcopales y a cada uno de los obispos que de distintas formas ha cooperado con nos, o sea, nosotros, en la preparación de dichos libros. ¿Qué son las conferencias episcopales? Las conferencias episcopales eh, son los obispos de un área. Por ejemplo, la conferencia del país. Por ejemplo, la conferencia episcopal de México, la conferencia episcopal de Estados Unidos, la conferencia episcopal española. Cada país tiene una reunión de obispos para dirigir, reunirse, a compartir experiencias, constituciones, documentos. Entonces nosotros, por ejemplo, que somos mexicanos, venimos de otros países, no solo México, pero vivimos en Estados Unidos. ¿Qué conferencia episcopal nos rige? ¿Estados Unidos o México? Estados Unidos. Exacto. Entonces, es lo que le llamamos el UCCB. Cuando ustedes, por ejemplo, en catequesis, ahí luego me recuerdas, Chayito, de enseñarles cómo estar al día con la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Se los voy a enseñar. Cuando, por ejemplo, escucharon de un sacerdote que dijo, bueno, es que para nosotros X periodo va de aquí a aquí a acá. Y no solo eso, yo he escuchado el movimiento familiar cristiano, me encontré una vez unas personas que me decían, yo me traje el manual de movimiento familiar cristiano de México, los adoradores, es que yo uso el del de México, o la fecha tal, es que en México hacemos esto. Hey, está muy bien, nos cuesta trabajo desengancharnos de lo que vivimos, y más si es por años, pero vivimos en Estados Unidos. Entonces tenemos que usar los materiales, las normas, los principios que establece cada conferencia episcopal. Hay normas básicas generales que da el Vaticano, inamovibles, donde quiera que estés, pero algunas reglas dice en ordenanza o dice a discreción de la conferencia episcopal de la zona o del territorio o de cada conferencia episcopal. Quiere decir que esa ordenanza, esa norma, ese principio, a lo mejor Estados Unidos dice, no, nosotros tomamos la decisión que lo vamos a hacer así. Se va a celebrar esta fiesta en este día y es norma. Por ejemplo, Estados Unidos, la patrona, si no me equivoco, es Inmaculada Concepción, ¿no? México dice, no, para nosotros lo vamos a hacer de esta otra manera, ¿no? Entonces hay pequeñas cosas que cada país tiene. ¿Por qué? Porque se adecua a su realidad, a su cultura, a sus tradiciones, a su... Entonces hay normas generales y hay normas episcopales. Good. Y aparte de eso está el ordinario. ¿Cuál es? En este caso, nosotros dependemos de San Antonio. Leti de la diócesis de Austin. Olguita Prude de la diócesis de Dallas. Aparte de eso, está tu párroco. Esto es Ujú. importante porque tú formas parte de una iglesia jerárquica. Ahí está. Los peldaños, dijéramos, y estructurada. No es cada quien haga lo que quiera, que es lo que nos pasa a nosotros en los grupos, ¿no? Es que yo quiero esto y el otro, yo quiero el otro y el otro, yo quiero el otro. Y hay veces que lo que quieren no es que esté mal. A mí a veces me gusta decir algo no,
me gusta a veces decir algo, ok, pero primero hacemos esto, sino que no podemos llevarnos con impulso, es ponernos en el ejercicio del orden, de la estructura y de la jerarquía. Y nosotros, hispanos, latinos, somos muy desordenados. Saltamos con pero una facilidad tremenda. No le damos los lugares a las personas correspondientes. Viene el coordinador y dice, oye, ya dijo el padre que no vamos a hacer esta actividad. Ah, ok. No, ahorita hablo con él. ¡Pum! Y ya se fue la persona y saltó al padre. O vino la persona y le habló al coordinador, oye, es que me gustaría que ahora que vamos a hacer el rosario pongamos musiquita. Mira, déjame platico con el padre porque pues a lo mejor no va a querer que nos distraigamos porque pues, estamos en la capilla y esa es la sugerencia del coordinador. Y la persona ya oyó esto y automáticamente al día siguiente va, le toca la puerta a la oficina del padre. Saltamos mucho. No tenemos un orden. Entonces a veces es bueno los nos, que nos hagan tener un paso atrás. Una de las razones es que en nuestra cultura tenemos muchos impulsos, somos muy emotiva y actuamos por impulso. Bien, sigo con el documento. Pero mientras vemos con ánimo gozoso y agradecido el trabajo llevado a cabo, así como los primeros resultados positivos obtenidos por la renovación litúrgica, destinados a multiplicarse a medida que la reforma se vaya comprendiendo en sus motivaciones de fondo y aplicando correctamente, nuestra vigilante actitud se dirige sin cesar a todo aquello que pueda dar ordenado cumplimiento a la restauración del culto con que la Iglesia, en espíritu de verdad, adora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y venera con especial amor a la Santísima Madre de Dios y honra con religioso obsequio la memoria de los mártires y los más santos. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo este párrafo? Dice que en este documento Sacrosanctum Concilio nosotros vamos a encontrar los principios de la liturgia y vamos a perfeccionar el culto divino, pero también vamos a perfeccionar nuestra adoración al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a la veneración con especial amor a la Santísima Madre de Dios y también a honrar la memoria de los mártires y de los santos. Quizás valdrá la pena entonces que un día les abra el Sacrosanctum Concilio, porque va a ser una herramienta para ti. Y te va a decir cómo venerar o adorar o honrar o la Santa Misa o la Santa Eucaristía, bla, 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 bla. Importante documento para nosotros los fieles. El desarrollo deseado por nosotros de la devoción a la Santísima Virgen, insertada en el cauce del único culto que justa y merecidamente se llama cristiano, porque en Cristo, aquí ya empezó, en Cristo tiene su origen y eficacia. En Cristo se halla la plena expresión y por medio de Cristo conduce en el Espíritu al Padre. Es un elemento cualificador de la genuina piedad de la Iglesia. Hasta aquí, ¿qué te dice? La razón de los actos de piedad y de culto está en quién. Good morning.
¿Qué quiere que qué? ¿En quién? Hay 16 gentes. ¿En quién está la razón de todo culto? En Cristo. Claro. Bienvenido, Alex, de tus vacaciones. En Cristo. Entonces, ese merecido culto, dice, perdón, culto que justo y merecidamente se llama cristiano. ¿Por qué te llamas cristiano? Porque tu origen, tu eficacia, tu piedra angular es Cristo. Veneramos a la Virgen por Cristo. Nuestra veneración a la Virgen, su origen está en Cristo. ¿Y la Virgen a quién nos lleva? A Cristo. ¿Y Cristo a quién nos lleva? Al Padre. Él es el elemento cualificador de la piedad de la iglesia. ¿Está claro esto? Sí. Ahora, ayer leía yo unas líneas del Espíritu Santo. Estoy leyendo ahorita Abierta al Espíritu Santo de Conchita de Armida. Está precioso, ¿no? Habla de esa... tengo el libro. Aquí lo tengo. Wow, está lindo. Cuando dice, miren qué cosa tan bonita. Dice, María posee a Jesús. En él ella es enteramente, y él es enteramente ella. Ella lo recibió a él por el Espíritu Santo en orden de darle gloria a Dios y para el sacrificio de él de parte de la humanidad. Ella totalmente poseída por el Espíritu Santo desde el primer aliento de su vida y creció trayendo la perfección de sus virtudes en un camino que no podemos entender. En la Virgen alma, en la bendita alma de María, el Divino Espíritu plantó un jardín bello que continuó floreciendo, digámosle así, estoy traduciendo, con sus dones. Y seguirá fluyendo con las virtudes y enraizando los frutos de Jesús, Hijo del Eterno Padre. Mediante esos preciosos frutos, ese precioso fruto de su vientre, no solo de María, fíjense, sino también en ella, en ella, porque ella llevaba en su interior al autor de toda gracia. Cuando yo leí esta línea ayer, me acordé de ustedes, porque una frase que hemos estado repitiendo, María es la fuente de gracia. María nos distribuye las gracias. María, bueno, ya sabes por qué. Porque en su vientre tiene el autor de toda gracia. Yo reconozco que la primera vez que leí María la Fuente de Gracia me chocó. Dije, a ver, espérate, ¿cómo? A ver, ¿cómo? Pero lo acepté por enseñanza y lo he ido diluyendo, saboreando, y ayer me encuentro, es que está en su vientre el autor de la gracia. Bendita luz, ¡wow! Que se convierte a ella. Dos corazones, dice. Dos voluntades. No.
En esa íntima relación de su divina maternidad, pone María en íntima relación con las tres divinas personas. Qué cosa tan más bonita. Así que cuando alguien cuestione tu culto a María, primero, la veneración, es la madre de Dios. Nuestra fe nos dice, no es la madre de Jesús, es la madre, solamente la madre de Dios. Pero en ella está, en su vientre y con su vientre en toda ella, al autor de la gracia. ¿Qué dicen al respecto? ¿Comentarios? No, por mí no. Por mí es algo que también a mí me aclara muchas cuestiones que yo mismo me hago. Pero bueno, escuchándolo yo me deleito. Gracias, señora Gloria. A ti, Víctor. Es casi, perdóneme, pero yo me senté, leí ese capítulo y es como un poema de amor que fluye, que circula. En ella está ese jardín bello en su vientre. ¿Se acuerdan aquella vez que les compartí este padre franciscano, custodio, ¿cómo se llama? Ein Carem, donde está la capillita de la visitación, que es el encuentro de nuestra madre con su prima Santa Isabel. Nos dio una pequeña charla. Yo estaba impresionada, enamorada cuando dijo, ¿recuerdan la fiesta de Corpus Christi? Sí. ¿Saben ustedes cuándo fue la? Pues sí, en esta, ¿no? No, dice él. El primer Corpus Christi fue de la Virgen a Santa Isabel. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque cuando la Virgen salió a visitar a Santa Isabel, ¿a quién llevaba ya en su vientre? El cuerpo de Cristo. Son reflexiones que te ayudan a apreciar, a valorar, a entender el fundamento de la norma o principio de la iglesia. Entonces, por tanto, dice la siguiente línea, por íntima necesidad, la iglesia refleja en la praxis cultual. Praxis cultual significa práctica de culto. Todos nuestros actos de piedad, los cultos que tenemos. El plan redentor de Dios, debido a lo cual corresponde un culto singular al puesto también singular que María ocupa dentro de él. No podemos sacar a nuestra madre. ¿Por qué? Simple, ahí lo dice, está dentro del plan redentor. Pues ella es la corredentora, ella nos trajo al redentor. Merece un culto singular o tiene culto. Dentro del culto, María ocupa un lugar. Dice, todo ello desarrollo un auténtico de culto cristiano redunda necesariamente en un correcto incremento de la veneración de la Madre del Señor. Por lo demás, la historia de la piedad filial, que es filial, ¿quién me dice que es filial? Siempre fiel. ¿Qué es filio? Que es siempre fiel. No, ¿qué es filio? Filial, que es lo, como las, pues sí que ay, es que no tengo pero sí, filial es que lo hace,
como cuando vas a hacer algo que lo haces exactamente como es. No sé cómo explicarlo. Tú, sí, pero estás en la misma fidelidad. Tú hablas de fidelidad. Eso es lo que me tratas de decir. Cuando Ajá, hablamos de filial, ojo, se parece a fidelidad, yo lo entiendo, sí, pero estamos hablando de hijos. Hijo, filio. Filio, exacto. Filial viene del latín filialis, relativo a los hijos, hijo. Feligreses, ¿no? O escuchamos que dice, nuestra relación filial, o sea, la relación del hijo con el padre. Good, vamos aprendiendo. Como las diversas formas de piedad hacia la Madre de Dios aprobadas por la Iglesia dentro de los límites de una doctrina sana y ortodoxa, se desarrolla en armónica subordinación. Ojo con esto. Ojo con esa palabra que estoy marcando al, al frente. Yo diría dos palabras. Armónica subordinación. No, hombre, al rato los voy a escuchar ustedes hablar como todos unos teólogos. Le van a decir a su padre, padre, ¿me permite desarrollar una armónica actividad de mi relación filial? Bien. Armónica quiere decir que el culto a la madre, primero aquí arriba dice, va en los límites de la doctrina sana y ortodoxa. Lo que dice la iglesia, no lo que digo yo. Tiene que ir bajo las normas de la iglesia. Uno. Y dos, tiene que ser en armonía, pero dice aquí otra palabra, subordinada al culto a Cristo. Esta es una línea que a veces perdemos. Mi veneración a la Virgen jamás puede estar arriba a mi culto a Cristo. Va en armonía, en armonía. Armónica subordinación abajo al culto a Cristo. Ojo con eso. Hay muchas expresiones que tenemos que reflejan lo contrario. Y gravitan en torno a él como su natural y necesario punto de referencia. Ya lo dijimos hace rato. ¿Quién es nuestra referencia? Cristo, incluso en María. Entiendo que está en su vientre. Mi enfoque es que ella es la esposa del Espíritu Santo y en su vientre guarda el cuerpo de Cristo. Entonces, tenemos la Trinidad Divina, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La Trinidad terrena, Jesús, José y María. ¿Cuál es la jerarquía en la Trinidad terrena? En la divina dijimos son tres personas en una sola. Ok. En la terrena hay una jerarquía. ¿Quién es primero? Jesús. Exacto. Jesús, María y José. No es como lo vivimos en mi casa. Bueno, en la casa cuando yo era hija, ¿no? Porque ahorita somos papás y los hijos están encima de nosotros, pero bueno, era papá, mamá e hijos, ¿cierto? Entonces, todo culto a la Virgen y de pasadita tocamos a nuestro Padre Custodio,
San José no puede ir arriba del culto de Cristo por norma de nuestra fe. Ni San José arriba del culto de María. María arriba del culto de Cristo. Es una armonía natural y de referencia en Cristo. ¿Está claro hasta aquí? Sí, Gloria. Muy bien. Voy a terminar esto. Hoy, perdón, tengo que ser muy puntual porque entro en una junta. La reflexión de la Iglesia contemporánea sobre el misterio de Cristo y su propia naturaleza la ha llevado a encontrar como raíz del primero y coronación de la segunda, la misma figura de mujer. La Virgen María, Madre, precisamente de Cristo, es la raíz. Esta es la raíz. ¿Mm? Y es madre de la Iglesia. Esta es la coronación. ¿A poco no hacen en mayo la coronación de la Virgen? Porque es tu madre, es mi madre, madre de la Iglesia, que tiene su origen y su raíz, que es la madre de Cristo. Y le veneramos porque es la madre de Dios. Un mejor conocimiento de la misión de María se ha transformado en la gozosa veneración hacia ella y en adorante respeto hacia el sabio designio de Dios que ha colocado en su familia. ¿Por qué somos la familia de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué eres la familia de Dios? Pero contésteme teológicamente, no me vayan a decir. No. Porque somos filio. Sí, Somos sí, pues está bien, está perfecto. somos Porque hijos de Dios exacto, ah, exacto, somos Somos hijos de feligreses. perdón, Somos feligreses. no, esa somos es una, el- sí, somos sus feligreses, su raíz está en filio, porque somos hijos de un padre. Dios es nuestro padre. pero Por, somos hijos en el Hijo, ¿no? sí, Y por porque Jesús tanto, somos herederos. acuérdate que Jesús es Dios, hecho carne. Entonces, para los demás, es un Mesías, es un profeta, perdón, es un profeta, nada más, ¿no? Entonces, somos hijos de un padre, somos hermanos, somos familia. No nos tratamos como familia, ¿verdad? Pero bueno, somos familia. Miren, como en todo hogar doméstico, la figura de una mujer que calladamente y en espíritu de servicio vela por ella, es la mamá, y protege benignamente su camino hacia la patria hasta que llegue el día glorioso del Señor. Por tanto, tu familia extendida, socialmente hablando, son los tíos, los primos, ¿ok? Pero en nuestra fe, mi familia extendida es mi parroquia, es mi comunidad, es mi fe. Somos hermanos, hijos de un padre y tenemos una madre, mamá. Y nuestro padre custodio, San José. El Señor quiso insertarnos en una familia. Entonces, esto es una base sólida, fortísima para el tema de la familia y el matrimonio en nuestra fe. Los caminos producidos en las usanzas sociales y en la sensibilidad de los pueblos, en los modos de expresión de la literatura y del arte, en las formas de comunicación social, han influido sobre las manifestaciones del sentimiento religioso. ¿Se dieron cuenta de lo que acabo de decir? Nuestra fe tiene una raíz que es una base, incluso
dentro de nuestro ámbito social. Ciertas prácticas culturales que en un tiempo no lejano parecían apropiadas para expresar el sentimiento religioso de los individuos y comunidades cristianas, hoy parecen insuficientes o inadecuadas porque están vinculadas a esquemas socioculturales del pasado. Mientras en distintas partes se van buscando nuevas formas expresivas de la inmutable relación de la criatura con su creador, de los hijos con su padre. Este es tu rol. Tú eres la criatura con su creador, Dios, hijo de tu Padre Dios. Esto puede producir en algunos una momentánea desorientación, pero todo aquel que con la confianza puesta en Dios reflexione sobre estos fenómenos, descubrirá que muchas tendencias de la piedad contemporánea, por ejemplo, la interiorización del sentimiento religioso, están llamadas a contribuir al desarrollo de la piedad cristiana en general y la piedad de la Virgen en particular. Así nuestra época, escuchando fielmente la tradición y considerando atentamente los progresos de la teología y las ciencias, contribuirá a la alabanza de aquella que, según sus proféticas palabras, llamarán bienaventurada todas las generaciones. ¡Wow! Juzgamos conforme a nuestro servicio apostólico, tratar como un diálogo con vosotros, venerables hermanos, algunos temas referentes al puesto que ocupa la Santísima Virgen en el culto de la Iglesia. Esto nos va a ayudar mucho. Ya tocados en parte por el Concilio Vaticano y por nosotros mismos, pero sobre los que no será útil volver para disipar dudas y sobre todo para favorecer el desarrollo de la devoción de la Virgen, que en la Iglesia ahonda sus motivaciones en la palabra de Dios y se practica en el Espíritu Santo. La devoción de la Virgen de la Iglesia encuentra su raíz, su profundidad, ¿en dónde? En la palabra de Dios. ¿Y dónde se practica? A la luz del Espíritu Santo. Quisiéramos detenernos en algunas cuestiones sobre la relación de la Sagrada Liturgia y el culto a la Virgen, consideraciones y directrices para favorecer su desarrollo, reflexiones de la reanudación vigorosa del rezo del Santo Rosario y que ha tenido tanta difusión en el pueblo cristiano. Hemos visto la introducción de lo que vamos a revisar en estos días. Enseñanza de nuestra fe, especialmente en la devoción a la Virgen María. Como bien nos dice esta introducción, sabiendo que Cristo es el origen que está en ella, que el culto jamás ha de ser superior a Cristo, pero tampoco dividido ni separado. Guarda una armonía. Vamos a ver entonces cuando entremos al documento, la primera parte, el culto en la liturgia. Uy, esto va a contestar muchas de las preguntas que ustedes han tenido si nos se han hecho al Padre Leodoro. La segunda, la piedad mariana. La tercera, indicaciones. Ah, aquí está el secreto. Sobre 2 ejercicios de piedad. Ángelus y el rosario. Lo Muy que importante, enseña, Gloria. perdón, Van a estar buenos estos temas, ¿verdad? claro, claro, así Sí. es. Aquí está. Indicaciones sobre 2 ejercicios de piedad, el ángelus y el rosario. ¿Mm? Que va a retomarlo del Sacrosanto Concilio, claro, es el de la liturgia. Y la conclusión, el valor teológico y pastoral del culto
a la Virgen. Son solo 3 capítulos y una conclusión lo que vamos a explorar antes de abrir nuestro siguiente libro. Interesante, ¿verdad? Sí, muy interesante. Bien, ¿algún comentario en 2 minutos? No sé si no lo hacen porque dije 2 minutos. Sí, estaba viendo que ya te vas a ir, ¿verdad? Porque dijiste que tenías Sí, una junta. sí. Bueno, al principio, recordé que anoche justamente estábamos practicando el coro, entonces una de las participantes decía que hablaba sobre unos cantos, pero no eran exactamente de Cuaresma. Y yo les comentaba eso. Le digo, es que nosotros vemos videos de otras diócesis. Y ahorita que tú hablaste de ¿cómo se dice? De las conferencias. Episcopales. Ajá, episcopales, ajá. Ay, perdón, no sé si dije bien. Sí. Yo les decía eso. Le digo, pero es que nosotros nos tenemos que basar a lo que dice nuestra arquidiócesis y lo que también nos dice nuestro párroco. Y me Así, llamó mucho la atención eso que comentabas ahorita al principio. así. Y pues es cierto, ¿verdad? Por decir, bueno, aquí en Exxon, yo acostumbraba, digo yo, o bueno, el padre anterior nos daba permiso pues nos dejaba rezar el rosario antes de la Santa Misa. Ujú. Entonces, yo seguía con pues lo acostumbrado, ¿verdad? Que rezaba el rosario, pero un día como que él me interrumpió y me preguntaba algo cuando yo estaba rezando. Ujú. Entonces, un día le dije, padre, por qué no ponemos en el boletín que se reza antes del rosario? Y él me dice, es que eso no está sí, lo que había dejado ya el otro padre. Ujú. Y pues yo por obediencia, sí me dolió, porque pues yo estaba promoviendo el rosario si las familias no lo rezaban, ¿verdad? Pues lo pueden rezar en su casa, pero por obediencia pues lo fui quitando, o sea, nada más los miércoles, los viernes sí se reza, pero los miércoles antes de misa no. Entonces, no sé, es un pequeño ejemplo pues de obediencia, ¿verdad? Con tu párroco. Sí, voy a tener unos minutos más. Me están avisando que me cancelaron la junta que tenía ahorita. Se enfermó el niño de la persona con la que tenía que hablar. Así que tranquilos, pueden seguir haciendo comentarios. Uf, corrí. Sí, sí. Sí, Ahora, eso. dijiste algo. Estaba rezando rosario antes de la misa. Bueno, yo he visto gente que reza rosario durante la misa. ¿Es correcto? No, ¿Por no. qué? No, yo pienso que no, yo también he visto eso y, ay Señor, perdónanos, ¿Por qué? porque pues yo pienso que no, porque no estamos poniendo ese amor, esa entrega a la misa, a la Santa Misa. Entonces, esa es mi opinión, no lo sé, ¿verdad? Si está bien, A está ver, mal. voy a volver a No es subir el parte de la documento. liturgia. Lo acabo, a ver, Porque voy a la misa volver es el santo a sacrificio. ver, un segundo, espérame. Voy a volver a subir el documento porque lo acabamos de leer. Primero. Segundo, creo que Lisa habló y de ahí habló Lulu. ¿Por qué? Porque no es parte de la liturgia, no es parte de lo que tenemos que vivir en la Santa Misa. Ok. ¿Quién más? Si la misa es el santo sacrificio, lo que dice Liz, o sea, no podemos hacer capirotada o sea, el rosario es el rosario y la Santa Misa es la Santa Misa y ese santo sacrificio es lo más importante que hay en nuestra fe. Porque nada está encima de, o sea, ay, ¿cómo expresarme?
porque primero es Dios. Primero es Jesús y después nuestra Madre Santísima. Amén. Ya leemos. Lo acabamos de leer. Por la prioridad de los cultos, ¿verdad? Claro, claro. Si yo me pongo a hacer el rosario cuando toda mi dice participación plena, activa, hay 4 palabras que requiere la Santa Misa del feligrés. En la Santa Misa, en la actitud de la Santa Misa. Es Cristo, está frente a mí y yo le estoy queriendo hablar a mamá. ¿Qué me diría mamá? Pon atención a mi hijo, porque mamá me lleva a Cristo. Porque la fuente de la veneración mariana es Cristo. Entonces, Chayito, ¿puedes volver a leer, por favor? Ahí lo tengo enfrente. De donde dice, aquí está, dice, en el cauce único culto que la jornada, porque en Cristo tiene su origen. ¿Sí? Aquí, por lo demás, A ver. por lo ahí. demás, o si ver. alguien lo puede ver mejor, por lo demás. Por lo demás, la historia de la piedad filial como las diversas formas de piedad hacia la Madre de Dios aprobadas por la Iglesia dentro de los límites de la doctrina sana y ortodoxa, se desarrolla en armónica subordinación al culto a Cristo y gravitan en torno a él como su natural y necesario punto de referencia. 3 veces lo está diciendo. Armónica subordinación, gravita en torno a él y es su punto de referencia. Entonces, él cita, no es que tú pienses. No, mija, dilo con seguridad, lo estás leyendo. ¿Por Así qué es. no rezo el rosario cuando está la Santa Eucaristía? Porque la Santa Eucaristía es Cristo el centro. Y mi culto a la Virgen debe ser armónica subordinación al culto. Repito, si tú pusieras a la madre en primer lugar, seguro la madre te va a decir, hey, primero mi hijo. Y aquí hay una reseña bien importante, señora Gloria. Sí, adelante. Lo está afirmando 3 veces, es una afirmación. Cuando Sí, ya lo menciona por tercera vez, es una afirmación. Es algo que también debemos de, bueno, y en la Santa Biblia, en la Santa Biblia, cuando ya te lo afirma 3 veces, es una afirmación. Y ahorita este documento nos lo afirma en 3 ocasiones, es una afirmación, claro, ¿verdad? afirmación. Claro, es más, como ahorita tengo unos minutos, si quieren, entramos a la introducción. Entonces, en nuestro lenguaje, no tengan miedo. Por eso yo necesito que tengan estos papeles. No me digas qué piensas. Ay, no es regañosita, ¿eh? No es regaño, no es regaño. ¿Me Pero explico? Gloria, pero disculpe, también ahorita se me vino a la mente que también cuando también nos lo recalca cuando el vino se termina y qué es lo que dice nuestra Madre Santísima. Dice, hagan lo que Él les diga. Entonces, ahí también nos lo está diciendo que pues Él es el primero, el principal, el Rey de Reyes, ¿no? Y después es ella. Cuando tú tienes un documento, si dudas, ve a tu documento, léelo y responde. Pero nosotros hacemos algo. De pronto las verdades los convertimos en opiniones personales y nuestras opiniones personales las convertimos en verdades. Dios no necesita adornos. Cristo no necesita adornos.
La Virgen no necesita adorno. Los santos no necesitan adorno. Su vida es el adorno, la decoración perfecta para la iglesia. Entonces, nos ayuda a estar bien firmes en lo que creo, en lo que pienso, en lo que expreso. Ahorita, Elcita, tú vas a salir hoy y decir, tengo la seguridad, esto es así. El día de mañana te preguntan decir, absolutamente no, con esa seguridad. Porque tú no tienes no se te ha dado un espíritu de tibieza, palabra de Dios. Entonces, cuando el fiel no asimila esa formación, está tibio. Y si queremos compartir, contestar, expresar, enseñar palabra tibia, no echa raíces, no echa semillas. No echa semillas. Es que no sé mucho, pero es que ahorita ya estás teniendo las herramientas para decir, esto es, esto es. No, no, y no lo digo por ti, lo digo por muchos que yo oigo. También oigo exagerados. También, de todo he oído, ¿no? También oigo algunos que exageran demasiado en la expresión u otros que... Entonces, ahí está la respuesta, concreta. Good. A ver, alguien que quiera, vamos a leer un poquito la primera parte, unos minutos, por lo menos, el culto a la Virgen en la liturgia. ¿Qué dice? Al disponernos a tratar del puesto que ocupa la Santísima Virgen en el culto cristiano, debemos dirigir previamente nuestra atención a la Sagrada Liturgia. Ella, en efecto, además de un rico contenido doctrinal, posee una incomparable eficacia pastoral y un reconocido valor de ejemplo para las otras formas de culto. Hubiéramos querido tomar en consideración las distintas liturgias de Oriente y Occidente, pero teniendo en cuenta la finalidad de este documento, nos fijaremos casi exclusivamente en los libros del rito romano. En efecto, solo este ha dejado objeto según las normas prácticas impartidas por el Concilio Vaticano II, de una profunda renovación, aún en lo que atañe a las expresiones de la veneración a María y que requiere por ello ser considerado y valorado atentamente. Estos libros del ritual romano es lo que usan los sacerdotes para guiar en la Santa Misa. ¿Ok? Bien. Ya van a ser las 8. Ah, pues de todas maneras. Ok. Comentarios. Luces. Sobre esto vamos a empezar. 3 capítulos y una conclusión con papel y lápiz. Bien, muchachos, quiero escucharles. ¿Qué hizo en ti el tema o la introducción de este documento? Pues en mí mucho es un deleite hablar de nuestra Santa Madre, pero sobre todo de saber que prácticamente pues es Cristo, como dijiste, la fuente de esas gracias y que tener estas herramientas para poder formarnos de mejor manera, porque sabemos que
Nuestra Madre María también es de las más atacadas y nosotros también tenemos que no confundirnos ni dejarnos confundir y saber bien en qué está basada nuestras devociones y nuestro caminar a la santidad. Me va educando también en las bases firmes, en las bases firmes teológicas de mi fe. Sí. Gracias, Liz. Gracias, Víctor. Me enseña, me forma y me ayuda a entender el orden de cómo debo yo como laica a, pues aplicar mi formación de acuerdo al conocimiento y pues de dónde viene todo esto. Es importante conocer todo esto y eso a mí me ayuda. Y lo que me enseña María, ¿verdad? Es nuestra madre, es que em, siempre el centro, que lo sé, ¿verdad? Pero aquí me lo confirma, que siempre va a ser su hijo. Gracias, Liz. Les voy a poner Buenos días. un ejemplo. Y ojo, porque eso voy a estar haciendo con cierta frecuencia. Yo no voy a misa diario. Y a veces falto los domingos. Pero ¿sabes qué? Yo no falto al rosario. Yo soy bien católica. ¿Cómo respondes? Sobre ese mismo ejemplo te pongo una segunda pregunta. El rosario suple la Santa Misa. Es un No, eso. No. Entonces, yo no voy a misa, pero no falto al rosario. Te digo que soy católica. ¿Cómo me respondes? Sería devota Ok. del Santo Rosario, más no católica. Se consideraría devota. Bueno, lo que yo pienso. No, ahí decía en el documento, católico es el que está basado, somos hijos de Cristo, somos cristianos, ¿verdad? Entonces, si está haciendo el rosario, es una devoción, sí, pero María nos lleva a Cristo, entonces realmente estás faltando a ir a la Santa Misa, es el sacrificio más grande de Cristo. Les voy a dejar de tarea. ¿Alguien de ustedes sabe? Bueno, se lo voy a hacer a través de esta pregunta, ¿ok? Entonces tú me dices que solo soy devoto a la Virgen, pero que dudas de mi catolicismo o de que sea cristiano, ¿no? Porque algunos así dicen. Entonces dime, ¿cómo se identifica tu fe? ¿Qué identifica tu fe y qué lo hace diferente? Yo soy cristiano, tú eres cristiano, pero tú dices que no soy católica o que nada más vivo mi devoción a la Virgen. Bueno, pues, ¿qué hace la diferencia? ¿En qué se identifica tu fe? ¿Qué contesta? Gloria, lo primero que dijiste es, yo soy cristiana, o sea, no voy a misa, pero hago el rosario, no eres cristiana, porque primero está Cristo y después está María. O sea, primero es la Santa Eucaristía y María nos tiene que llevar a Cristo. O sea, tiene que ser el puente, tiene que ser el camino hacia Cristo. Entonces, no eres cristiana porque no vas a misa. me pareció escuchar alguna palabra de tibieza, Gloria. Sí, usamos la palabra tibieza, pero ¿cómo respondes? ¿Cómo
se identifica tu fe católica? Sigo las enseñanzas de Cristo. Los 17 que están aquí me van a invitar a comer porque van a perder. Les voy a ganar. Digo, pues sigo las enseñanzas de Cristo y sigo lo que la Iglesia Católica nos manda. La fidelidad a Dios. Bueno, Gloria, a ver. Bueno, yo sé que bueno, Oigan, tomen puede nota. ser yo, puede ser yo, pero María nos lleva a Cristo. Soy yo la que está silbando. Taches a todos. Taches. Tarea. Hemos hablado mucho y aquí, como dice Lalis, voy a agarrar otra vez, voy a retomar la palabra tibieza. No me des respuestas tibias, por favor. A mí no me convences. No quiere decir que tu respuesta esté equivocada. Necesito solidez en las respuestas. Tristemente, bien danzantes, bien catequistas, bien ministros de Eucaristía, bien rezadores de la coronilla y no sé responder concretamente qué identifica mi fe. Tache para todos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, lo visible, lo invisible. El credo, llamado así porque la primera palabra creo es el símbolo de nuestra fe. Revisa el credo y ese examen el próximo sábado, porque lo que está ahí es lo que identifica tu fe. ¿Qué es ser católico? Es ser católico. ¿Qué es ser católico y qué identifica tu fe? Porque yo creo en Dios, creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Virgen María, creo en la Santa Iglesia, creo en la resurrección de los muertos, creo en la, ¿qué? Pasión, muerte, ¿cómo está? Esos son la identidad de tu fe católica. Punto. Lo demás es adorno. Examen para el próximo sábado. Está el Catecismo de la Iglesia Católica. Buenos días, que la pasen bonito. Nos escuchamos a las 12. La primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica es profesión de la fe. ¿Cómo empieza? Creo. ¿Por qué creo? Porque es la credo. ¿Por qué credo? Porque la primera palabra con la que comienza es creo. Yo creo. ¿Cuál es la importancia de esta oración? Es el símbolo de nuestra fe. Es el símbolo de nuestra fe, lo que la identifica. Con que digas eso, estás respondiendo verdades y solidez. Tarea. Que tengan bonito día. Buenos días, Gloria.